Bueno, pues ha llegado el momento. El de hoy es el último capítulo de la cuarta temporada de Kaizen. Y reconozco que me da pena, pero también cierto alivio, porque se me han juntado muchas cosas en los últimos meses y he ido con el agua bastante al cuello. Eso sí, vamos a terminar la temporada hablando de uno de los temas que más me habéis pedido tratar, tanto aquí como en Nada que Ganar. El caso es que si yo tuviera un nombre más exótico con el que hacerme pasar por un gurú, si tuviese aún menos vergüenza de la que tengo, o si hubiese conseguido hacerme millonario antes de los 30, quizás habría titulado este capítulo, o esta serie, algo así como «Cómo tener éxito sin depender de la suerte». Pero me llamo como me llamo, me sigue dando corte cuando alguien me dice que escucha el podcast, y para lo de hacerme millonario, hace tiempo que moví la línea de meta a los 40 y me estoy quedando sin tiempo, la verdad. Pero que no podamos darle un nombre así rimbombante no significa que no podamos hablar del tema. Aunque lo cierto es que es casi inabarcable y desde luego imposible hacerlo en un solo capítulo, así que fieles a la costumbre de acabar la temporada empezando una serie especial sobre un tema que terminaremos en la próxima, esta vez vamos a hacerlo hablando del éxito. Como veremos enseguida, el éxito es difícil de definir. Tal vez escuchaste la entrevista que le hice a Pablo Melchor este año. Si no, te recomiendo que lo hagas porque creo que te gustará. Él me contaba que pasó a encontrar mucho más significado en su vida y por lo tanto más éxito cuando cambió de preguntarse qué quería hacer a preguntarse cómo podía ayudar. Pablo es el fundador de la Fundación Ayuda Efectiva, con la que llevo un tiempo colaborando. De hecho, te he hablado de ellos varias veces, así que no me voy a extender, pero que sepas que forman parte de un movimiento llamado altruismo eficaz, que es una forma de entender la ayuda a otros basada en medir de manera objetiva lo que más impacto tiene. Hace poco más de 2 meses decidimos dar un paso más allá, hacer algo un poquito más grande, y lanzamos el equipo de donación Kaizen, y nos marcamos un primer objetivo: recaudar 10.000 euros con los que poder ayudar en más de 20 países de África a mejorar la salud de miles de niños. Concretamente, evitando hasta 4.837 infecciones por gusanos parásitos, 957 casos de deficiencia de vitamina A y 286 casos de malaria. A día de hoy, gracias a las aportaciones de oyentes como tú, hemos recaudado más de la mitad del objetivo y lo que es mejor, dado que muchos os habéis comprometido con aportaciones recurrentes, la proyección a 12 meses es de más de 16.000 euros. Si ya has donado, quiero darte las gracias de corazón. Estás ayudando a cambiar muchas vidas. Y si no lo has hecho aún, pero quieres saber más, te invito a visitar ayudaefectiva.org/c/Kaizen o a utilizar el enlace que tienes en las notas del capítulo. Venga, anímate, que hay pocas cosas que merezcan más la pena. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Éxito es una palabra muy grande en la que caben muchas cosas, demasiadas, y nos va a llevar varios capítulos desgranarlas. Normalmente lo tenemos asociado al éxito profesional o económico, pero seguramente el éxito en la vida es algo más complejo y desde luego más personal, en lo que entran aspectos como nuestra vida familiar, nuestra vida social, cómo de realizados nos sentimos o el impacto que tenemos en otras personas, entre otras muchas cosas que además probablemente cada uno valoremos en distinta medida. Hablaremos más adelante del éxito profesional y económico, pero hoy vamos a empezar por ese aspecto un poco más escurridizo, por cómo entender el éxito y por formas de pensar sobre él a la hora de perseguirlo o de no hacerlo. Cuando hablamos de éxito, uno de los primeros problemas que nos encontramos es que es muy subjetivo. A ver, intenta responderte esta pregunta. De 0 a 100%, ¿cuánto éxito tienes? ¿Cuánto crees que tiene, no sé, tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Quién tiene más éxito? ¿Elon Musk, Beyoncé o Rafa Nadal? Y no es solo que no haya una única medida para entenderlo, sino que es algo que reevaluamos constantemente, comparándonos con otros y moviendo nuestras metas cada vez más lejos a medida que nos acostumbramos, casi de inmediato, a lo que sea que hemos conseguido. Enseguida hablaremos de eso de que no hay una única medida, pero quedémonos un segundo en esa tendencia que tenemos a reevaluarlo constantemente.
En ese aspecto es muy parecido a lo que hablábamos al principio de la temporada con la felicidad y con eso que llamábamos la adaptación hedónica. Esa capacidad que tenemos para, como su nombre dice, adaptarnos a lo bueno y a lo malo que nos sucede en la vida. Los primeros 3 capítulos de Kaizen consiguieron en sus primeros 7 días una media de más o menos 100 escuchas. El último capítulo de esa primera temporada consiguió unas 700 en sus primeros 7 días y me pareció alucinante, no me lo podía creer. Y ahora, cuando un capítulo no pasa de las 8000, me parece un fracaso. Lo que decíamos de que nos ponemos la portería cada vez más lejos a medida que avanzamos. Y es que convertimos la búsqueda del éxito en un puñetero partido de Oliver y Benji, donde el campo no se acaba nunca. Y eso no es necesariamente malo, porque nos empuja a ir cada vez más lejos, pero conviene que seamos conscientes de ello, no vaya a ser que estemos avanzando en la dirección equivocada. Pero más allá de dónde pongamos esa portería y con qué nos comparemos para hacerlo, lo cierto es que la propia sociedad también lo hace, nos fija porterías arbitrarias constantemente, al menos en la medida en la que escuchamos, porque nos cuesta mucho desligar el éxito del reconocimiento social. Imagina que estás tumbado o tumbada en un andamio pintando en el techo algo así sencillo, no sé, la Capilla Sixtina. La gente pasa por debajo, mira al techo y a veces dicen «¡Wow! ¡Qué pintura más alucinante!». Y lo normal es que te gusten esos halagos, pero no deja de ser tu obra. Y cuando alguien que no conoces de nada pasa por debajo y dice «Yo creo que deberías usar más rojo y menos azul», seguramente lo más sano es que lo mandes a paseo. Y que no te importe demasiado por cuánto quieran comprarla, porque es tu obra y nunca estará terminada para ti. Esa es, según Warren Buffett, la forma más sana de relacionarnos con la opinión del resto. Él suele hablar del marcador, como en los deportes. Dice que el factor más determinante en cómo nos comportamos es si tenemos un marcador interno o un marcador externo. Si pones demasiado énfasis en lo que el resto opina, acabas con un marcador externo. Si no te importa absolutamente nada de lo que el resto opina, entonces tienes un marcador interno. Buffett suele explicarlo con 2 preguntas. ¿Te gustaría ser el mejor o la mejor amante del mundo, pero que todo el mundo pensara que eres el peor? ¿O preferirías que todo el mundo pensara que eres el mejor, pero saber tú que eres el peor? Seguramente la respuesta más sana está en algún punto medio para la mayoría de nosotros. La opinión del resto es importante y útil, especialmente la de quienes nos quieren. Nos sirve para calibrar si lo que sea que hacemos lo estamos haciendo bien o si debemos cambiar algo. Pero a veces vamos un paso más allá y acaba pesando más lo que el resto piensa que cómo nos comportamos. Pero bueno, volvamos a eso de que no hay una única medida para el éxito, porque es en el fondo lo más importante de lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y lo vamos a hacer hablando de pulpos de 5 patas. ¡Toma ya! A ver, un pulpo de 5 patas, como pulpo, deja algo que desear, pero como metáfora es muy socorrida. De hecho, es una que utiliza Tim Urban, el autor de un blog que te he recomendado en más de una ocasión, Wait But Why, para hablar de algo muy relacionado con el éxito, que es cómo elegir tu carrera profesional. Aunque antes de llegar al pulpo, él empieza con una explicación con la que, sinceramente, tampoco es que se haya roto la cabeza. Dice que el primer paso para elegir una carrera es identificar, por un lado, el conjunto de cosas que queremos en la vida y, por otro, aquellas carreras que de manera realista podemos perseguir, porque tenemos el potencial de hacerlo bien, por ejemplo, y que en el solapamiento de ambos grupos están las opciones de carrera entre las que elegir. Vamos, que deberías elegir un camino que aúne lo que quieras con lo que puedas hacer. Ya te digo que no se ha roto la cabeza. Pero Urban no es un tipo estúpido. Su éxito está en explicar con palabras simples conceptos mucho más enrevesados. Y él mismo reconoce que esta explicación es muy evidente, pero también dice que lo que no es tan evidente es cómo identificar qué hay dentro de cada conjunto, empezando por el conjunto de lo que queremos. Porque el problema es que queremos muchas cosas, o más bien que distintas partes de nosotros quieren y temen sus propias cosas. Y por si esto no fuera suficientemente difícil, escuchar a una parte de nosotros y perseguir una de esas motivaciones es frecuentemente incompatible con lo que deseamos en otros aspectos. Y aquí, ahora sí que sí, llega nuestro pulpo, que Tim llama The Yearning Octopus, que se traduciría algo así como el pulpo del anhelo o el pulpo anhelante, no lo sé.
Lo dejaremos en pulpo a secas, que bastante tiene con tener solo 5 patas. Porque lo que Urban viene a decir es que todos tenemos nuestro propio pulpo en la cabeza y que en el fondo no somos tan distintos los unos a los otros y acabamos deseando y temiendo cosas similares. En general, anhelos que se pueden distribuir en 5 categorías, en 5 tentáculos independientes y que no siempre se llevan bien entre sí. El tentáculo de lo personal, el del estilo de vida, el pragmático, el moral y el social. Y lo que es peor, dentro de cada uno de ellos, como veremos enseguida, conviven un montón de deseos y de temores que tampoco son siempre compatibles entre sí. Empecemos por el tentáculo de lo personal. Es seguramente el más difícil de describir y de generalizar porque es eso, personal. Dentro de él está todo lo que tiene que ver con alcanzar nuestro potencial, con nuestra autoestima, con aquello que nos apasiona, con el sentido que damos a nuestra vida y con cómo hemos definido nuestra identidad. Y tiene que ver mucho con una de nuestras necesidades más complejas y difíciles, la realización. Es el tentáculo que lidia no solo con nuestro presente, sino con todo nuestro pasado, con aquello que soñábamos conseguir de niños, con esa identidad que empezamos a definir en nuestra adolescencia, o con todas esas metas y objetivos que nos ponemos a lo largo de la vida y que a veces perseguimos y otras dejamos en el baúl para más adelante. Y por si todo esto fuera poco, de vez en cuando nos asalta el miedo a la muerte y nos entran las prisas por hacer todo aquello que queremos hacer antes de dejar este mundo. Y a pesar de todo esto y de lo evidentemente importante que es para nosotros, es muchas veces el tentáculo que más ignoramos, porque con frecuencia es el más fácil de postergar, de meter en un baúl, que decíamos antes, y casi siempre con la misma excusa, con la de que ya tendremos tiempo más adelante. De hecho, es lo que suele haber detrás de gente aparentemente exitosa, al menos en lo profesional, pero profundamente infeliz. El segundo tentáculo es el de lo social, el que nos conecta con esa necesidad primitiva y animal que tenemos de pertenecer a la tribu. Tiene mucho que ver con lo que otros piensan de nosotros. En él encontramos todo un sinfín de aspectos de nosotros mismos que van desde la necesidad de sentirnos aceptados, reconocidos o queridos, hasta las ansias de poder o de fama, y a la vez el terror que nos produce el rechazo, la vergüenza o que nos juzguen. Está, por supuesto, nuestro ego, que no soporta ser ignorado. Está también ese motor que nos lleva a hacer cosas simplemente para demostrar al resto de lo que somos capaces, especialmente si sentimos que no nos valoran lo suficiente. Y a la vez, en ese mismo tentáculo, tenemos una parte de nosotros que es como un pequeño perrito, capaz de hacer casi cualquier cosa por complacer a su dueño y que no puede soportar pensar en decepcionarlo. Aunque el problema es que su dueño no solemos ser nosotros mismos, sino alguien de quien podemos tirarnos toda la vida intentando conseguir su aprobación o su respeto, como a veces sucede con los padres, por ejemplo. El tercer tentáculo es el del estilo de vida, es decir, el que quiere que disfrutemos al máximo, que tengamos la libertad y los medios para hacer lo que queramos, que no tengamos preocupaciones y que todo vaya sobre ruedas sin necesidad de esforzarnos. Para este tentáculo la vida debería ser siempre divertida y llena de experiencias apasionantes. Y así explicado es difícil ponerle pegas, pero el problema es que incluso aunque lo convirtamos en el centro de nuestras prioridades, es casi imposible tenerlo satisfecho. Porque relajarte en el presente puede impedirte conseguir un trabajo bien pagado que te permita relajarte en el futuro o viajar o hacer muchas de esas cosas que también anhelas. La parte del tentáculo que solo se siente bien en una vida tranquila y sin preocupaciones es precisamente la que nos evita alcanzar esa libertad a largo plazo que nos gustaría tener. El cuarto tentáculo es el de lo moral, y básicamente piensa que el resto de tentáculos son una panda de egoístas. Es el que nos hace ver el mundo y darnos cuenta de todo lo que va mal, de la cantidad de injusticia y sufrimiento innecesario que hay alrededor de nosotros, o de cómo seguramente nos estemos cargando el planeta, y a la vez de cómo si todos ignoráramos al resto de tentáculos podríamos solucionar muchos de estos problemas. Mientras que todos los otros tentáculos piensan en ti primero, este piensa en los demás primero. Y por eso no se suelen llevar muy bien. Lo que no significa que no colaboren. Por ejemplo, cuando hacemos actos de generosidad, cuando somos voluntarios para ayudar a alguna causa o donamos dinero, nuestro tentáculo social lo ve como algo positivo para ganarnos el respeto de los demás y tal vez nuestro tentáculo personal también siente que estamos dando sentido a nuestra vida. Es por eso que muchas veces no nos vale con ayudar a otros, sino que sentimos la necesidad de contarlo.
Y por último tenemos el tentáculo pragmático, que en un primer nivel es simplemente el encargado de que sigamos con vida. El que se preocupa porque tengamos algo de comer y un techo bajo el que vivir, ropa que ponernos y que estemos más o menos sanos. Pero lo cierto es que se pasa la vida peleándose con el resto. Porque cada vez que ganamos más dinero, por ejemplo, en lugar de asegurarnos que lo guardamos, como el tentáculo práctico quiere, el del estilo de vida nos dice que nos lo gastemos en un viaje, el social que lo hagamos en un coche o lo que sea. Seguramente has oído hablar de la pirámide de necesidades humanas de Maslow, y probablemente todo esto te haya sonado más o menos similar. Pero lo que a mí me gusta de esta metáfora de Tim Urban es que no asume que unos niveles se construyen sobre otros, sino que parte de la base de que realmente tenemos anhelos que son independientes entre sí y que con frecuencia entran en conflicto los unos con los otros o incluso con aspectos de ellos mismos. Y eso a mí me suena mucho más cercano a la realidad. Bueno, y que salen tentáculos, que desde que jugué a cierto videojuego en mi adolescencia siempre me produce nostalgia. En fin, personalmente creo que sea lo que sea el éxito, seguramente tenga que ver con alcanzar un equilibrio suficiente entre aquello que más anhelamos. Y ese equilibrio será diferente para cada uno de nosotros y lo difícil es conocernos a nosotros mismos. Efectivamente, una parte importante de conocernos a nosotros mismos es entender nuestros anhelos, o lo que es lo mismo, incluso a riesgo de estirar demasiado la metáfora, sentarnos a hablar con nuestro pulpo. Jamás pensé que diría esta frase. El artículo de Urban habla mucho de autoconocimiento, que no es exactamente el tema de hoy, así que no me voy a enrollar, pero viene a decir que la mejor manera de afrontarlo es partir de lo que sabemos de manera consciente, de esas cosas que sabemos que deseamos y también de aquellas que nos atemorizan, y a partir de ahí intentar profundizar para entender el origen de esos anhelos y de esos temores. Tal vez sientas que no estás persiguiendo algo que quieres por miedo al fracaso, pero eso es muy general. ¿Qué es exactamente lo que temes? ¿Es un miedo social a la vergüenza de haber fracasado? ¿Es miedo a dañar tu autoestima? ¿O tal vez es miedo a no poder mantener tu nivel de vida actual? ¿O a lo mejor es que es un riesgo que realmente no te puedes permitir porque tienes que mantener a tu familia? ¿O son todos estos a la vez? A veces no es el miedo lo que nos paraliza, a veces es simplemente que la inercia de seguir con la vida que llevamos es demasiado fuerte y se nos hace un mundo cambiar las cosas, incluso aunque uno o varios de nuestros tentáculos estén deseando un cambio. Una vez que hemos identificado aquello que anhelamos o que tememos, lo siguiente es intentar entender el porqué. Y eso no deja de ser un ejercicio de autointerrogarnos, de preguntarnos no solo qué nos motiva a desear algo, sino cuál es el origen de esa motivación. Porque muchas veces nuestros deseos son algo que otra persona nos instaló en un momento dado. Son los valores de nuestros padres o de quienes admiramos, ese deseo mimético del que hablábamos en los capítulos de Girard, por ejemplo. Y esto no es necesariamente malo tampoco, pero lo cierto es que habitualmente son cosas que nunca nos hemos parado a pensar si realmente queremos. Simplemente llevan ahí toda nuestra vida. Y nunca está de más sentarnos a entender cuáles queremos mantener y cuáles podemos dejar ir. Seguramente tratemos el autoconocimiento en la siguiente temporada de Kaizen, pero ahora volvamos al éxito. Porque si algo me ha quedado claro a mí es que el éxito es algo casi imposible de describir, al menos en general. Decíamos al principio que esto del éxito se parece en parte a la persecución de la felicidad de la que hablamos al comienzo de la temporada. Y es que de la misma forma que la felicidad es una combinación de las emociones positivas que sentimos en el presente y la satisfacción que tenemos con nuestra vida al mirar al pasado, la sensación de éxito seguramente sea una combinación de aquello que perseguimos en la vida en cada momento, en todas esas dimensiones y tentáculos y lo que sea, y también de las propias razones por las que las perseguimos. Porque en el fondo, el éxito es la medida en la que conseguimos algo que nosotros mismos hemos definido. Puede que lo hayamos definido de forma consciente o inconsciente, puede que casi impuesta por nuestros padres, nuestros amigos o por la sociedad o por lo que sea, pero es eso, una definición. Y como tal, podemos moldearla. Y es importante que lo hagamos. Para empezar, porque si no nos planteamos de dónde viene nuestra definición de éxito y simplemente corremos ciegos detrás de ella, podemos acabar alcanzando cosas que no nos importan y dejando atrás otras que sí valoramos. Y además, porque, como veremos en la siguiente temporada,
una parte fundamental de eso que solemos llamar alcanzar el éxito se escapa de nuestro control. La suerte, en sus infinitas versiones, juega un papel esencial. Por eso, intentar vivir a lo Mr. Wonderful, eso de perseguir y conseguir nuestros sueños, es muchas veces una receta estupenda para la decepción. Tener sueños es importante, el camino que andamos al perseguirlos suele ser lo más, y hay algo incluso por encima de todo ello, que es saber por qué los perseguimos. Así que yo me llevo unos deberes para este verano que te animo a hacer a ti también. Pensar en cuál es mi definición del éxito y por qué es así. Y la verdad es que no sé si a la vuelta lo tendré o si me habré comido el pulpo a la gallega. Y hasta aquí el capítulo y la temporada de Kaizen. Espero que te hayan gustado. El podcast, y yo con él, volverá en septiembre, no sé la fecha exacta aún, pero lo que sí sé es que lo haremos aterrizando un poco más esto del éxito. Dejaremos de lado esta parte más filosófica e intentaremos sacar algunas de las claves que se supone que hay detrás del éxito de esa gente que solemos considerar exitosa. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast y quieres tener más contenidos durante el verano, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás contenidos exclusivos y también acceso a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco y en verano puede que un poquito más. En fin, que esto es todo por hoy y por esta temporada. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta dentro de un par de mesecitos.